Carmiaco Pérez, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras, Carmiaco? Bien, Bien, sí. espléndida. Sí. Hay que mirar a la vida con buena Con cara, buena buen cara. tono y buenas intenciones y con buscando entusiasmo donde sea, ¿verdad? Sí, Porque, siempre con el optimismo por delante, que si no... pues la realidad es tozuda. Se cumplen 2 semanas hoy del paso de la Dana por Valencia. No es el paso en sí de la lluvia, sino los efectos que dejó y los que sigue dejando. ¿Cuál es tu interpretación, tu pensamiento? Bueno, pues lo primero sigue siendo la solidaridad con todas las personas afectadas, no solo de Valencia, sino también de otras partes, de otras comunidades, aunque sea en pequeña escala, pero también han sufrido los efectos, ¿no? Y que esto llevará tiempo. Esto no es de resolverse un día o dos, ¿no? Esto llevará mucho tiempo, no solo para las personas a nivel individual, sino todo lo que significan las infraestructuras dañadas y todas estas cuestiones. Pero sobre todo lo que yo ahora más le estoy dando vuelta es a cómo hacer posible modificar nuestros comportamientos y las políticas para que nos demos cuenta de que efectivamente estamos en un cambio climático que no es gradual al cual nos podemos ir adaptando, sino todo lo contrario. Es un cambio climático muy fuerte y que no estamos para nada preparados y preparadas para ello, ¿no? Ni a niveles individuales ni a niveles colectivos. O tomamos ya medidas drásticas, no son medidas únicamente de reciclar o no reciclar. No. Eso ahora mismo. Esto ya tendría que ser ya Hoy mismo vi a vecinas tirando basura sin reciclar, ¿no? No sé cómo todavía es posible esto, ¿no? Pero bueno, eso tendría que ser ya estar de nuestro ADN, sino que hay que plantearse qué estamos haciendo, qué tipo de medidas drásticas hay que hacer para proteger a la población. Y al mismo tiempo proteger el medio ambiente, porque no pueden seguir siendo contrapuestas estas medidas, ¿no? Tenemos que respetar el medio en el que vivimos, el medio natural en el que vivimos, tenemos que respetar sus espacios, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese sentido, pues los barrancos están porque corre agua por ellos, por ejemplo, ¿no? Los ríos están y se desbordan, siempre se han desbordado. Las tormentas han existido y ahora su característica es ser como muy brutales, ¿no? Entonces, todo esto no lo tenemos que repensar, porque sí que la reconstrucción de lo que se haga tiene que hacerse de otra forma y tiene que hacerse en lugares donde no se corra peligro. Y lo mismo digo aquí en Canarias, es decir, aquí en Canarias sabemos, porque ya nos lo han dicho, está ahí todas las playas, toda la costa, que va a ser inundable. Exacto. Y en corto tiempo, hablando en espacios medioambientales, en corto tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Se sigue construyendo en la costa. ¿Qué vamos a hacer con lo construido? No vamos a mirar a otros sitios que lo están haciendo, de construir en otros lados para trasladar a la población de esos lugares hacia lugares más seguros. Yo me estoy planteando todo esto porque es que si antes nos decían que estos cambios iban a venirnos y yo me imaginaba ya fallecida cuando estos cambios, y no, los estoy viviendo, quiere decir que lo que nos están anunciando puede llegar también muy pronto, ¿no? ¿Y cuándo vamos a comenzar a tomar medidas drásticas? Yo las llamo drásticas porque nos van a afectar a todos y a todas, pero tenemos que saber que es por la supervivencia, ¿no? Y se ha tomado en serio, porque uno dice, es que ahora es drástico, ¿no? Parece que viniera de repente todas estas catombes. Cuando yo recuerdo de estar en el colegio, hace ya años, mucho, y se hablaba de los desodorantes que había que quitarlos porque los sprays hacían daño al agujero de ozono, al agujero negro, al nivel de ozono.
pues tantos años después yo sigo viendo los sprays de los desodorantes en el mismo sitio con lo mismo. No sé si habrán quitado un compuesto, pero vamos, que están ahí. Las bolsas, esta mañana mismo yo me enfadaba en mi casa porque decía, caray, es que voy a hacer la compra y lleno 2 bolsas de plástico, de todo lo que viene envuelto. O sea, me cobras a mí una bolsa porque hay que cuidar el medio ambiente, pero es que después hasta lo más mínimo viene envuelto. O sea, este doble discurso hipócrita de que a la ciudadanía nos dicen una cosa y después desde las instituciones se hace otra. Porque a mí me penalizas a pagar 10 céntimos una bolsa de plástico, pero a toda esa industria que envuelve reiteradamente una y otra vez todo en plástico, ¿qué se le hace? Claro, por eso decía yo que había que tomar esas medidas drásticas, ¿no? Es decir, hasta ahora se han tomado medidas como punitivas, ¿no? Es decir, yo te subo el precio para que dejes de utilizarlo, pero eso no es la realidad, es decir, llegamos a terminar comprándolo, ¿no? Bien, porque tú dices, no tienes en tu cabeza llevar tu bolsa de tela. No lo tienes en tu cabeza porque sabes que vas a tener el recurso, aunque lo pagues, vas a tener el recurso, ¿no? Después de comprarlo. Entonces, hasta que no se diga fuera las bolsas, fuera los plásticos. Pero después nos envuelven las manzanas, cada manzana individual en un plástico. Claro, por eso digo, hasta que no se diga fuera todos los plásticos, fuera, no se utilizan para nada, no se conseguirá precisamente ningún avance. Se conseguirá a lo mejor que te suban los precios de las cosas, ¿no? Y que lo puedan comprar determinadas personas y otras no. Pero seguiremos teniendo los plásticos. Entonces, si sabemos que los plásticos son como la botellita de agua, ¿no? Pues si sabemos que los plásticos son nocivos, dejemos de fabricar el plástico. Sí, claro, ahí están las élites. Ahí está la industria. Las élites que son las que ponen la pasta, ¿no? Y puestos de trabajo. Entonces, mucha gente dice, estás jugando con mi puesto de trabajo. Y yo lo que pregunto es, tenemos que hacerlo, tenemos que reconvertir sin que paguen los trabajadores. Si a los trabajadores hay que garantizarles que se reconvierten en trabajadores de otra cosa, ¿no? Y lo mismo es a sus empresas, ¿no? Sus empresas se reconvierten en fabricar otras cosas, ¿no? Pero no el plástico que es dañino. Y eso lo tenemos que hacer, igual que los de los coches, igual que, o sea, un montón igual que, o sea, se debería de multar a todas las empresas de maquinaria que te ponen el ¿cómo lo llaman? Bueno, esto de que te dura 5 años. ¿No? La programación, la obsolescencia programada. Exacto. Pues deberían incluso de multar, o sea, no favorecer, sino multar, porque no podemos seguir creciendo y creciendo en este sentido, ¿no? Crecer en base a nuestra propia seguridad como especie y el resto de las especies, porque a veces nos olvidamos que, por ejemplo, en esta dana se han perdido muchas vidas de animales, ¿no? No solo animales de granja, digamos, sino también los animales salvajes, digamos. Se han perdido y tenemos que cuidar mucho también a las otras especies, porque si desaparecen las otras especies, desaparecemos nosotros también. Claro, porque ahí está la biodiversidad, ¿no? Cada animal de esto, yo me imagino la cantidad de colmenas y todo esto que hay arrasado, que esté por ahí. Digo, colmenas, ¿cómo puedo decir? No sé exactamente la zona lo que tenía, pero sí que se han encontrado miles de animales muertos, ¿no? Habrán unos que son, digamos, mascotas y otros que serán de granja, pero otros serán que, por salvajes. Cierto, entre las ayudas del gobierno, la primera vez que se tiene en cuenta ayudas para albergues y protectoras que quedaron dañadas con el paso de la dana. Sí. Se van a reconstruir 300.000 euros para bonificar las ayudas también a todas las protectoras. Yo creo que es poca la cantidad. Pero otras veces no han dado nada, ni los han tenido en cuenta. Sí. Supongo que será como una primera ayuda, pero creo que sí, creo que tienen que hay sobre todo el tema de las protectoras, ¿no? Porque ahora mismo tienen que estar saturadísimas, no podrán atender y tardarán en que las personas encuentren a sus mascotas y otras que aprovechen el momento y... Como hicieron aquí, ayer hablaba con ADEPAP y hablábamos de esto precisamente, ¿no? La situación crítica que está pasando y nos comentaban como cuando la famosa pelea de perros en Weimar, que se desarticuló toda esa mafia que estaba metida ahí,
los 80 perros se los endosaron a ADEPA, cuídalos tú, sin nada a cambio. Sí. Y con lo del incendio del norte, 60 perros que cogieron en un principio para cuidarlos porque había y nadie los fue a buscar. O sea que también tiene esto de las protectoras habría que un día mirarlo bien porque tendría que ser un trabajo no de las ONG, tendría que ser un trabajo de público, ¿no? Claro, de las administraciones públicas. De las administraciones públicas. Tendría que ser, y bueno, y después seguir con el tema de yo no le entrego un animal a nadie si no tiene el chip, por ejemplo, ¿no? Claro. Los veterinarios, todo esto, habría que hacer un mayor control de todo lo que está sucediendo. Y ¿no? Responsabilidad, porque lo que no puedes tener es el cachorrito en Navidad, qué bonito el juguetito, y cuando a los 3 meses ya empieza a morder todo lo que encuentra, a la calle o que se haga cargo una perrera, o sea, un albergue, pues no. Otro tema que quería tocar contigo la semana pasada, Carmiacu, hablamos de las pensiones, de los presupuestos que se están ya confeccionando, los proyectos de presupuesto, y cómo se sigue 2 años después esperando por esa complementariedad de las pensiones no contributivas aprobados por unanimidad en el Parlamento de Canarias, defendido aquí, en esa silla, por la actual consejera de Bienestar Social, en aquel momento era la presidenta de Trabajadores Sociales, y 2 años después seguimos igual. Nos comentabas que habían presentado una carta para una reunión, a la oposición también. ¿Ha habido respuesta? Pues anoche mismo tuve la suerte, bueno, no tuvimos respuesta oficial, pero sí con los contactos personales, pues le enviamos la carta a la consejera y anoche respondió rápidamente, la verdad. Para los tiempos que corren. Porque te voy a decir una semana. Rápidamente me refiero a la carta, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos esperando porque nos iba a buscar un hueco en su agenda, ¿no? Para recibirnos. Esperamos que sea pronto porque el año se está acabando, ¿no? Y tenemos ahí dos reivindicaciones. Nosotros con este tema tenemos como 3 reivindicaciones. Una, que es por lo que queremos reunirnos también con los partidos políticos. Hasta ahora ninguno nos ha respondido todavía oficialmente. Por vías personales también hemos tomado contacto con algunos y nos han dicho que que van a interesarse, pero todavía no tenemos Estamos nada. En ello, ¿no? Estamos en ello. También es verdad que hace una semana que lo presentamos. Vamos a esperar otra semanita más. Esperando. No, a la reunión que les pedimos. Sí, pero que no estamos hablando nada nuevo, sino de algo. Sí. Entonces, tenemos una que es con todos los partidos políticos que nosotros planteamos que existen pensiones contributivas que están igual, que reciben la misma cantidad que una pensión no contributiva, y son bastantes, ¿no? Muchas son feminizadas, digamos, de mujeres, porque o son viudas o son personas que trabajaron en sectores feminizados y cotizaron muy poquito y entonces cobran muy poquito. Y también hay hombres, indudablemente, dentro de las géneros, pero mayoritariamente son mujeres. Entonces, pedimos que la ley de renta ciudadana se extienda también, no solo a las pensiones no contributivas, sino también a las contributivas. Y esto sabemos que se puede hacer, porque además lo tienen otras, el País Vasco lo tiene. Lo hacen, siempre nos han contestado, porque ellos tienen su forma de hacienda, su hacienda propia y tal, y nosotros respondemos que Canarias también, que Canarias tiene su régimen económico y fiscal propio, que también tiene su hacienda y que también puede negociar a través de su propia hacienda ese pago. Indudablemente tendría que ser un dinero que saca el gobierno autónomo, no que lo recibe desde el Estado. Que eso es lo que nosotros siempre hemos pedido, ¿no? Que sea por parte del gobierno autónomo. Eso es una de las cuestiones que queremos ampliar, ¿no? Y la otra, que es la fundamental, porque llevamos 2 años esperando después de aprobada la ley, es que se desarrolle el decreto y se pague ese complemento. Nosotros pedimos que sea un complemento mensual, porque es lo que va resolviendo el día a día de las personas,
y que además sea suficiente y que nos vaya acercando, igual que lo está haciendo el País Vasco, a lo que vendría a ser el salario mínimo interprofesional, entre lo que tienen que ser las subidas del Estado, que también lo estamos exigiendo, que tiene que haber una mayor subida, y esos complementos, intentar que las personas lo antes posible lleguen a tener una pensión mínimamente digna, ¿no? Y bueno, dentro de eso, nosotros lo que le estamos planteando ahora al gobierno autónomo es que, visto que ellos dicen que tienen un problema con la ley de la seguridad social y que desde el Estado, desde el gobierno estatal, no les responden a la hora de cambiar esa ley para ellos poner precisamente ese complemento tal como lo quieren poner, nosotros le decimos que bueno, que tienen otra vía y que queremos que exploren esa otra vía, y esa otra vía es a través precisamente de los presupuestos autonómicos, a través de un como si fueran unas ayudas, ¿no?, que ya lo han hecho en otras ocasiones, la famosa ayuda de los 250 euros. Sí, que sea. Bueno, pues que incluso puede ser mayor esa ayuda, lo pueden hacer perfectamente mayor esa ayuda, porque esas ayudas que se hacen pueden estar exentas de considerarse como renta. Y al quedar exentas de considerarse como renta, las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, no correrían peligro de que se las quitaran al recibir ese complemento. Ajá. Entonces, es una vía y queremos que lo exploren. Creemos que es necesario además que lo hagan, porque llevamos todo este 2024 sin que las pensiones no contributivas reciban lo que ya tendrían que estar recibiendo. Estamos hablando de unos 500 y pico euros. Lo que cobra máximo, porque hay personas que pueden estar cobrando 350 euros. Sí, lo máximo son 517 euros en caso de una de jubilación, en caso de una pensión no contributiva de invalidez, que es por alguna discapacidad, que son todos los menores de 65 años. Todas esas personas reciben un pequeño complemento porque se supone que necesitan ayuda para su vida diaria, ¿no? Entonces reciben, no sé si se llega a 30 euros más, una cosita así, no es ninguna, son menos de 600 euros. Bueno, y yo para meter el dedo todavía más en la llaga. Y que son unas 42.000 personas y que no hay visos de que baje esa cantidad. No, todo lo contrario, subirán, porque a medida que como está la situación y que la gente va cumpliendo años, pues subirá. Carmiaco, ¿y qué se siente cuando se lleva tanto tiempo reclamando esto, esperando esto? Yo no sé si has tenido la oportunidad de conversar en esta semana con alguien sobre este asunto y con alguien que esté cobrando eso, que no llega a los 400 euros, 500 euros, después de leer que sus señorías en el Parlamento de Canarias se suben las dietas, o sea, un 130%, creo, porque dice que las tenían congeladas, la vida ha subido, o sea, aparte del sueldo que ya tienen, bueno, está ahí, ¿no?, estipulado, lo tienen, se lo merecen, son diputados y diputadas, pero después se suben las dietas, incluso gente que ¿qué se siente? Pues, o sea, y no hay, buscando huecos y que, como acabas de decir, y que lo estudien a ver cómo se puede agrandar y de repente. Pues lo que yo siento, porque la gente que está cobrando esta pensión no te puedo decir exactamente lo que siente en estos momentos, porque yo creo que están además muy alejados de lo que están haciendo todas las instituciones, están buscándose el día a día. Muchas personas viven en soledad y viven en sus casas muy encerradas. Y bueno, están buscándose la vida como pueden. Entonces, cuando estás buscándote la vida, no estás atendiendo a lo que otros hacen, sino a lo que directamente te da. Pero yo lo que sí siento es cada vez una parte de coraje y rabia y todas estas cosas, pero que sientes tanto al día que te puedes llegar a envenenar, ¿no? Lo que veo es que la llamada clase política, que para mí no es una clase. No, clase está, la baja, la media y la alta, los demás son... la clase obrera, digamos, y lo que no son obreros, ¿no? Digamos, para ser como dos grandes clases. Pero la clase política no es una clase política, son una serie de personas que se dedican teóricamente a la política y que a veces te da la sensación
no sé si afirmarlo, de que tienen muy poca honradez. Lo digo así a tal. Y muy pocos se escapan. Muy pocos se escapan aquellos que, por ejemplo, votan en contra o se niegan a esas subidas, ¿no? Que después existe una cosa curiosa, porque después de que se aprueban lo tienen que aceptar ese dinero obligatoriamente. Pero bueno, hay otra gente que coge ese dinero y lo dedica a otras historias, ¿no? Como hemos visto también a lo largo. Así que no podemos catalogar a todo el mundo por igual, pero sí que es grave que ante situaciones que estamos viendo de máxima pobreza en Canarias, entre ellas las pensiones, no solo las pensiones, entre ellas las pensiones, se suban lo que son unas dietas. Porque es que ya se supone que las dietas es para gastos extraordinarios que tú puedes tener. Sí, alojamiento, que no entiendo por qué. Pero que eso te lo pagan también. Carmia, nos queda un minuto y sí que quiero recordar... Aunque se bajen las dietas, que se quiten las dietas que no las hace falta. Sí. Hablamos de esto en otro momento, pero no quiero que pase por alto. Este próximo viernes, 15 de noviembre a las 7, tienen una concentración en la Catedral de la Laguna. Sí, el colectivo de Mujeres por el Encuentro, decidimos organizar una acción que un poco viera la situación de las mujeres a nivel internacional, ¿no? Sobre todo aquellas que lo están pasando peor, que son las que están en guerras o en conflictos. Pero para ver un poco, por un lado, el carácter solidario de lo que es el feminismo, en el sentido de nos ponemos en el lugar de otra, aunque no lo podamos vivir, pero sí entendemos y especificamos qué les está pasando a las mujeres en otros lugares, y también en eso que llamamos los estados de paz, que no son esa tal paz, ¿no? Y algo que nos une a todos, que son las violencias sexuales, que están presentes también en todo lo que es las vidas, ya estén en la vida de las mujeres, ya estén en situaciones de genocidio como Palestina, en guerras, en situaciones de conflictos como son las compañeras saharauis, o en procesos de retroceso como son las mujeres argentinas, ¿no? Pero también las mujeres en Canarias, las mujeres en el Estado español o en cualquier otro, que tenemos que seguir batallando por los derechos. Ahí tenemos a las mujeres norteamericanas que ahora tendrán que afrontar una dura batalla. De eso seguimos hablando, nos quedamos sin tiempo. Viernes 15 a las 7 de la tarde, Plaza de la Catedral de la Laguna. Carmiaco, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.